15 años. Son niños que en teoría no tendrían necesidad de jugar 3 contra 3, ¿no? Pero el nivel, la verdad, el nivel que vemos en las escuelas de fútbol, incluso en países muy futboleros, como México, como Brasil, el nivel es muchas veces tan bajo que esos niños de 14 años tienen muchas veces dificultad de jugar 3 contra 3 a 4 porterías. Entonces, para entrenamientos, yo recomiendo en todas las edades, ¿ok? Claro, después tendremos el fútbol 5, que sería todavía un juego simplificado, complejo, 5 contra 5 a 4 porterías. Es un juego que tenemos casi todas las situaciones de juego, el 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 1, 3 contra 2. Entonces, jugando esos minijuegos, tendremos todas las situaciones que suceden en un juego real. Pero hablando de la escalera perfecta, aunque, como te comento, hay pequeñas variaciones, me gustaría empezar de arriba hacia abajo. Yo considero que los niños de 14 años, sin duda, podrían ya jugar fútbol 11, ¿ok? Los niños de 13 años, los más avanzados podrían jugar fútbol 11, pero en una cancha reducida. O sea, yo no metería a los de fútbol 13 en una cancha oficial de 105 por 68, tal vez en la mitad de la cancha, pero esos mismos niños también podrían jugar el fútbol 9. De hecho, me gusta mucho que los de 13 años juegan fútbol 9. Los niños de 12 o 11 años podría ya ser el fútbol 9, fútbol 7. O sea, te das cuenta que no hay una escalera perfecta, pero sí hay, vamos bajando a los 11, 10 años, que sean fútbol 7 y fútbol 5, y tal vez de los 8 a los 10 años, así mi sueño sería que todos jugaran el fútbol 5, pero yo considero el fútbol 7 todavía una excelente modalidad para ellos, una buena modalidad para ellos, pero sin duda niños menores de 8, 7, 6 años no pueden jamás jugar. Yo creo que más que nada tenemos modalidades prohibidas para mí. O sea, estos niños no pueden jugar esas modalidades, pero podrán jugar el fútbol 5, el fútbol 3, el fútbol 7. Algo que el profesor, mi maestro, el profesor Wayne, era muy duro. Él decía que el juego de funinho tendría que ser obligatorio para los niños de 7 a 9 años. El fútbol va cambiando, nosotros vamos adaptando ciertas cosas de acuerdo con la realidad y la capacidad de los niños. Entonces, si yo tuviera que escoger el funinho como competencia oficial, yo creo que yo pondría hasta los 7 años. Yo creo que a partir de los 8 años los niños pueden jugar sin ningún problema el fútbol 5. De hecho, para mí el fútbol 5 se puede jugar en casi todas las edades, a partir de los 7 años hasta, yo considero, por eso que España, por eso que Brasil, por eso que muchas de las mayores potencias del mundo tienen futsal. Entonces, para mí no es una coincidencia. Yo, por ejemplo, hablando un poquito de Brasil, Brasil todavía está muy retrasado en que niños menores de 13 años jueguen fútbol, no fútbol 11. Es muy común en Brasil, por ejemplo, las federaciones estatales. Aquí tengo el papelito que yo pregunté con mis compañeros, por ejemplo, en la federación, en la Federación de Paraná, por ejemplo, las categorías de 11 años ya juegan fútbol 11. Entonces, en São Paulo, por ejemplo, 10, 11 años ya están jugando fútbol 11. La Federación Paulista, hace 3 años, 4 años, cambió la sub-11, cambió la sub-11 para fútbol 9, perdón. Pero 12, 13 años. Entonces, Brasil también está súper retrasado para mí, en su proceso de competencia, pero Brasil tiene una gran ventaja, que él tiene futsal. Entonces, aprovecho para aclarar que, bueno, porque tú eres brasileño, aunque hablas muy bien español y te lo agradecemos, mucha gente en México, que nos ve en México, no identifica qué es el fútbol sala. El fútbol sala, o creo que a lo mejor no lo puede tener algún tipo de confusión. El fútbol sala es el fútbol 5, pero jugado en una superficie lisa,
en una superficie que vendría a ser una cancha de handball, por ejemplo, de balonmano, y se puede jugar en interior, sobre duela, y con un balón un poco diferente, un balón que vendría a ser un número 3, para más o menos hacer una semejanza, con ciertas características de peso que facilitan que el balón no bote mucho y los niños puedan manejarlo, ¿no? Y bueno, una excelente modalidad precisamente para estimular o hacer que los niños desarrollen mucha técnica, ¿no? Yo creo que es una cualidad del fútbol pequeño, que el jugador es muy creativo y tiene muchísimos recursos técnicos, hablando como promedio, ¿no? Hablando como perfil de jugador, y yo creo que tiene que ver con eso, y eso lo quiero enlazar con la pregunta, ¿no? Con la pregunta que te voy a hacer, que es: las modalidades deportivas con las que competimos tienen una serie de ventajas o tienen una serie de virtudes que podemos aprovechar. No solamente que además con ciertas edades podemos jugar a una y no debemos jugar a otras, pero es una posibilidad que te da el fútbol sala. Aparecen muchísimos 2 contra 1, aparecen muchos 2 contra 2, justo en edades donde esos son los contenidos que podemos o que debemos priorizar. Háblanos un poquito de esto, de esas ventajas a nivel de excelencias que podemos obtener, ¿no? Que las familias que nos estén viendo, y muchas en Ángeles, muchos papás de Ángeles, están viendo que además saben que su hijo juega fútbol 3, pero no saben realmente cuál es el objetivo o cuál es el cometido de que juguemos fútbol 3, y cuando pasamos a fútbol 5, ¿por qué debemos jugar fútbol 5? ¿Cuál es el cometido del fútbol 5? Por ahí nos está viendo nuestro amigo común Jaime García de FECAF, que ellos llevan haciendo fútbol 5 bastante tiempo. ¿Qué ventajas podemos obtener de esas modalidades? Pues mira, tocaste el punto muy importante, porque muchos papás dicen: es que quiero que mi hijo aprenda a jugar fútbol también, dentro de los objetivos del fútbol, que no es solamente aprender a jugar fútbol, la práctica deportiva de los deportes colectivos y el fútbol como el deporte más importante o más influente del mundo. Hay una infinidad de beneficios, pero uno de ellos es que los niños aprendan a jugar esa modalidad.